Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del análisis de las fuerzas de interacción entre las individualidades que componen el sistema termodinámico. En este caso, el mío es etanol. Como contenidos tenemos primero el análisis de la relación entre las fuerzas de interacción entre cada par de individualidades en función de la distancia entre ellas. Como punto número dos, tenemos mi explicación personal de la relación entre las fuerzas y distancia en el sistema de etanol. Y como último punto, tenemos la relación entre las fuerzas encontradas y las propiedades físico-químicas que posee el sistema termodinámico a través de tres ejemplos. El análisis de la relación entre las fuerzas de interacción entre cada par de individualidades en función de la distancia. En el etanol, las moléculas están unidas mediante interacciones intermoleculares que dependen de la distancia entre las moléculas individuales. Estas fuerzas son principalmente de dos tipos. Primero, los puentes de hidrógeno. Segundo, las fuerzas de Van de Waals la dispersión de los. Las moléculas de etanol que presenta un grupo hidroxilo, OH, lo cual permite la formación de enlaces de hidrógeno particularmente importantes en distancias cortas. La fuerza de Van der Waals actúan en distancias intermedias y largas entre las partes apolares, es decir, el grupo etilo CH2, CH3 de las moléculas de etanol. A medida que disminuye la distancia entre dos moléculas de etanol, la energía potencial de atracción aumenta hasta un punto de equilibrio. Si la molécula se acerca más allá de este punto, predominan las fuerzas repulsivas, aumentando la energía potencial y haciendo inestables el sistema. Esta relación se describe mediante el potencial de Lennard-Jones, donde BR es el potencial de interacción en función de la distancia, que es R, entre moléculas, que es este signo representa la profundidad del pozo de potencial y este signo que es la distancia a la que el potencial es cero. Punto número 2. Explicación personal de la relación entre fuerzas y distancias en el sistema de etanol. El etanol presenta un grupo estructural dual, región polar o H. El grupo hidroxilo genera una distribución de carga simétrica, permitiendo la formación de enlaces de hidrógeno fuertes cuando las moléculas se alinean correctamente. La formación de interacción disminuye con distancia -6, siendo R la distancia, región polar CH3, CH2. La cadena hidrocarbonada permite la interacción de Van de Waals, siendo esta fuerza son más débiles, pero actúan a mayor distancia. La fuerza disminuye con R elevado a la -7. La dualidad estructural del etanol permite que sus moléculas interactúen a diferentes distancias con una morfología en la que las zonas polares y no polares participen en distintas fuerzas intermoleculares cuando las fuentes de hidrógeno y las fuerzas de dispersión estas interacciones determinan el equilibrio entre la fase gaseosa, líquida y sólida del sistema. Como resultado de esta dualidad y de las características de las moléculas del etanol, se producen tres fenómenos importantes. El primero es la formación de clústeres. El segundo es la orientación preferencial de las moléculas. Y el tercero es la competencia entre diferentes tipos de interacciones. La formación de glúter, las moléculas de etanol se agrupan formando conjuntos de átomos o moléculas unidas entre sí, aunque sin llegar a una estructura completamente ordenada como un cristal, lo que permite que una configuración flexible en fase líquida. La orientación preferencial de las moléculas, la estructura polar del grupo OH y la apolaridad del grupo etilo permiten una orientación preferencial, facilitando el alineamiento y ordenamiento parcial entre las moléculas según las fuerzas presentes en cada región. Como tercer punto, competencia entre diferentes tipos de interacciones. Las interacciones de puentes de hidrógeno y las fuerzas de dispersión compiten entre sí manteniendo un equilibrio dinámico. Esta competencia es clave para la transición entre fases y para la estabilidad de la estructura líquida del etanol.
Como punto número 3 y último, tenemos relación entre las fuerzas encontradas y las propiedades físico-químicas que posee el sistema termodinámico a través de al menos tres ejemplos. Las fuerzas de interacción del etanol están directamente relacionadas con diversas propiedades físico-químicas. Aquí se presentan tres ejemplos. Primero, el punto de ebullición relativamente alto. A pesar de su baja masa molecular, 46 gramos mol, el etanol tiene un punto de ebullición de 78,37 grados centígrados, debido a los puentes de hidrógeno. Las moléculas necesitan una gran cantidad de energía para vencer estas fuerzas intermoleculares y pasar a base gaseosa. Como punto número 2 tenemos la alta capacidad calorífica. El etanol posee una capacidad calorífica relativamente alta para un alcohol, ya que una gran cantidad de energía se almacena en las interacciones de puente de hidrógeno y de dispersión. Esta propiedad se utiliza en mezclas con combustibles para reducir la temperatura de combustión. Como punto número 3 tenemos la solubilidad en agua y en compuestos orgánicos. La dualidad de sus fuerzas intermoleculares le confiere solubilidad tanto en agua debido a los puentes de hidrógeno como en compuestos no polares gracias a las fuerzas de dispersión. Esto permite su uso como disolvente en aplicaciones industriales y científicas. Gracias.